entonces es la manera como Dios se ha revelado por medio de las Escrituras. Entonces, los elementos de la adoración, propiamente estos, que se desligan de la revelación especial, dijimos que habían dos, o por lo menos dos divisiones. Uno eran lo que llamamos elementos comunes y dos, lo que llamamos elementos ocasionales. Elementos comunes, recordemos la lectura de las Escrituras, la predicación de las Escrituras, el escuchar la predicación de las Escrituras, los cánticos que hay. Y los elementos ocasionales son los sacramentos. ¿Cuáles? Los únicos dos que uno ve revelados en el Nuevo Testamento, que son la Cena del Señor y el bautismo. La semana pasada concluimos brevemente viendo lo que es el primero de estos elementos comunes de la adoración, que era la lectura de la palabra de Dios. Voy a retomarlo porque ciertamente lo vimos un poco deprisa. Entonces, la lectura de las Escrituras, lo que estuvimos viendo primeramente, era que era de esos elementos que se heredaron del judaísmo, sobre todo del modelo sinagogal. ¿Por qué? Recordemos, cuando los judíos habían sido llevados al exilio, ya no podían ir a adorar a Dios el templo, ya sus sacerdotes estaban distribuidos. Unos fueron llevados a Siria, otros fueron llevados a Babilonia, y después con la caída de Babilonia, cuando llegó Persia y después Grecia, la cosa se dividió más, por dar un breve resumen así. Y entonces ya era muy difícil que todo el pueblo judío se reuniera como lo hacía en la antigüedad. Entonces ahí nació ese modelo de sinagogas, que eran pequeños grupos locales donde los creyentes se reunían para aprender de las Escrituras, aprender de la ley de Moisés, ciertamente aprender de sus tradiciones, de cómo interpretaban las Escrituras. Y ese mismo modelo entonces fue heredado por la iglesia cristiana. ¿Por qué? En el modelo de iglesia local que uno ve en el Nuevo Testamento, en las cartas apostólicas se nota que era lo mismo. La iglesia se reunía con el propósito de leer las Escrituras para adorar a Dios. Un pasaje que citamos, 1 Tesalonicenses 5:27. Pablo, ¿qué hace ahí? Digamos, él dice, os conjuro por el Señor, pongo al Señor delante de ustedes para que ejecuten esto que les voy a decir. Y es que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Colosenses 4:16 dice así: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Veamos, cuando esta carta, Pablo le dice así, cuando esta carta de Colosenses, que yo le escribí a esa iglesia en Colosas, haya sido leída entre vosotros, ¿qué era el propósito de las cartas del Nuevo Testamento? Que se leyeran públicamente a las iglesias. Y cuando esa carta haya sido leída, les dice que también se lea en la Odisea, que la iglesia de la Odisea también reciba la bendición de que se les lea la palabra de Dios. Y la carta que tiene la iglesia de la Odisea, bueno, léanla también ustedes, le va a ser de beneficio. Siendo consciente de eso, Pablo, ¿qué es lo que hace? Veámoslo así. Por un lado, juramenta a su discípulo, a Timoteo. ¿Para qué? Para que predique a tiempo y fuera de tiempo. Pero antes de eso le dice, 1 Timoteo 4:13, le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 1 Timoteo 4:13. Pablo le da, ahí sí, como en su autoridad de apóstol, le da una instrucción a Timoteo. ¿Por qué? Timoteo, pastor de una iglesia, y Timoteo como pastor le dice, debe ocuparse en cosas muy pertinentes en cuanto al culto público de su iglesia. ¿Qué era lo que debía hacer Timoteo como pastor? Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y esta parte, ocúpate en la lectura, muchas versiones lo traducen así: ocúpate en la lectura pública de las Escrituras, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza. El marcado énfasis del apóstol Pablo es entonces que en las iglesias cristianas se debe leer las Escrituras. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea, la carta que está en la Odisea, léanla
esta carta de ustedes, Colosas, compártanla con la Odisea para que la lean. Y la exhortación a Timoteo es: ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El libro de Apocalipsis toma un énfasis muy similar. Apocalipsis 1:3, vayamos a él. Apocalipsis 1:3. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Veamos, el propósito del apóstol Juan cuando escribió este libro, recordemos, los destinatarios de esta carta eran 7 iglesias en Asia Menor. Entonces, Juan escribió esta carta a esas 7 iglesias, ¿para qué? Para que el Apocalipsis fuera leído en esas 7 iglesias. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esa profecía. Juan lo escribió y esperaba que vinieran, suponiendo Policarpo de Esmirna u otros obispos de la época, se pararan frente a la iglesia y leyeran todo el contenido de la carta de Apocalipsis. Y les dice: bienaventurado el que la lee y los que oyen. Ese libro particularmente se escribió con el propósito de esa interacción, para que se lea y para que oigan. Y este mandamiento, claro, fue entendido desde la antigüedad por las iglesias cristianas. Justino Mártir en el siglo II, él lo dice así: el día llamado Día del Sol tiene lugar una reunión de todos los que viven en los pueblos o en los alrededores de un lugar. Se leen según el tiempo disponible las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Seguidamente el lector se detiene y el dirigente predica y exhorta a los presentes a imitar estas buenas cosas. Luego nos ponemos todos en pie y elevamos a Dios nuestras oraciones. Notemos qué nos dice Justino. Según el tiempo, se leen las memorias o los escritos de los apóstoles. El punto que voy es, mis hermanos, la lectura de las escrituras es una parte esencial de eso que llamamos entonces la adoración agradable a Dios. En un culto como tal, entonces, sí o sí, se debe leer las escrituras. Y una de las cosas que nos debe quedar más claras es con el libro Apocalipsis. Uno, porque es uno de los libros, siempre lo digo, más malentendido de todos, porque es un libro que se dio con el propósito de ser leído, ser escuchado, y hay una bendición prometida para tal lectura, y no propiamente como se malentiende, o ciertamente uno le decía, si lo lee se va a volver loco, no lo lea mejor. No, si lo lee va a ser bendecido, eso es lo que dice, bienaventurado el que lee. Y ya con eso, amén, voy a leer, y amén en la iglesia debe ser leído. Otro elemento de esos comunes, aparte de la lectura de las escrituras, también la adoración aceptable a Dios debe contener entonces la palabra de Dios predicada. Entonces, la adoración debe contener la lectura de las escrituras, y segundo, debe contener la predicación de estas mismas escrituras. En las iglesias reformadas o de tradición reformada, llamémoslo así, creo que tenemos claro que la predicación es lo que ocupa el lugar central dentro del culto. La vida de la congregación va marcada por eso, por lo que se dice desde el púlpito. ¿Y por qué? Porque entendemos que es el lugar por el cual Dios habla a su pueblo a través de un instrumento humano. Y por esa misma causa es que tenemos a Pablo juramentando a Timoteo, 2 Timoteo 4, versículos 1 al 2. Si gustan, vamos a él. 2 Timoteo 4, versículos del 1 al 2. Y Pablo le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pablo aquí juramenta a Timoteo y lo pone así: delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a venir a juzgar a todos. Le dice así, digamos, se lo dice con solemnidad para que Timoteo entienda cuál era su labor también como obispo en la iglesia. Y es que prediques la palabra. ¿Cuál es la obligación principal del anciano, del pastor? Predicar.
a tiempo, afuera de tiempo, como lo vemos aquí. Pablo exhorta a Timoteo aquí para que él, como pastor, cuando le habla a su congregación, se dedique a predicar. La labor de Timoteo cuando la iglesia estaba reunida no era otra cosa sino predicar. No era contar chistes, no era vestirse payaso, sino predicar a tiempo y afuera de tiempo. Y teniendo en cuenta y hasta teniéndolo como amenaza que Jesucristo lo está viendo y que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Y esto es bueno también tenerlo claro, que es un elemento de la adoración. ¿Por qué? Porque ciertamente en el evangelicalismo moderno, muchos piensan que la adoración se reduce a cuando usted está cerrando los ojos, levantando las manos, o cuando usted está ahí con la música de fondo. Pero adorar a Dios es exaltar su nombre, llevar nuestro corazón también a maravillarse cuando Dios está siendo exaltado. Y la predicación es parte esencial de eso. ¿Por qué? Nuestro corazón ciertamente no se va a elevar a adorar a Dios, a quedar maravillado con Él, si no está siendo informado por el contenido de la palabra predicada. Entonces, entendiendo que la predicación es parte de la adoración, nuestro concepto de la adoración debe estar más alineado entonces a lo que dice la Biblia, y es algo sagrado. Y por otro lado, no debe ser reducido a como mucha cristiandad moderna lo entiende, que entiende, o cuando hablan hay culto de adoración, hay culto de alabanza. No, no existe esa separación en la Biblia. Hay culto a Dios, y en el culto a Dios siempre hay alabanza, siempre hay predicación de su palabra. Y el punto principal de la adoración es cuando Dios nos habla a través de sus palabras. Algunos hermanos incluso llaman a esto como una exultación expositiva. Y exultar es estar feliz, estar gozoso. Y la llaman expositiva porque va de acuerdo a la exposición del texto. Y es nuestro corazón es exultado, es decir, es llevado al gozo, nuestro corazón es llevado a la felicidad. ¿Cómo? A través de ir pasando en las páginas de la Biblia, leída, predicada o escuchada. Y de ahí entonces, hermanos, pasamos a un tercer elemento de la adoración aceptable a Dios. Y el tercer elemento de la adoración aceptable a Dios es que la adoración a Dios debe contener también la palabra escuchada, o llamémoslo la palabra recibida. La palabra de Dios entonces, en un culto cristiano, tiene, como vemos, el eje central. ¿Por qué? Debe ser leída, la palabra de Dios debe ser predicada y la palabra de Dios debe ser escuchada. Estos son como la columna vertebral de la adoración cristiana. Si no hay estos tres elementos, no estamos adorando a Dios. Y esta parte, mis hermanos, es bueno tenerla clara también. ¿Por qué? Esto nos marca que toda la iglesia participa en la adoración a Dios. Cuando hablamos de la predicación, como lo mencioné hace poco, como exultación expositiva, esto es algo que en lo que no solo el predicador participa, sino que también es algo en que los oyentes deben y participan activamente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios debe ser recibida. Entra por los oídos, pero se recibe en el alma. Apocalipsis 1:3, lo leo de nuevo. Dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Notemos, bienaventurado el que lee, como dijimos, la Biblia debe ser leída, pero también bienaventurados. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Se recibe bendición leyendo las escrituras y, como vimos, y oyendo las palabras de esta profecía, dijo Juan. Entonces, como dijimos, Apocalipsis no es un libro para ser temido, no es un libro para que digan me voy a volver loco si lo hago, no lo lea, como tal vez a veces nuestros padres nos decían, sino que se recibe bendición de Dios cuando se escucha la palabra, cuando se lee.
Apocalipsis desemboca en felicidad, bienaventurados. Es felices los que oyen las palabras. Y eso, mis hermanos, tengámoslo claro, es aplicable a toda la palabra de Dios. En la adoración a Dios somos sí o sí, entonces, bendecidos al oír su palabra, al recibirla como tal. Y por ende, todos nosotros, mis hermanos, participamos del culto. ¿Por qué? Ciertamente hay un orden en el culto, hay una dirección. El anciano de la iglesia, el obispo, llamémoslo así, viene, dirige el culto a la congregación, pero él va dirigiendo a la congregación ¿en qué? En lo que dice el texto bíblico. ¿Para qué? Para que juntamente el corazón del expositor como el corazón de los oyentes vayan siendo, veámoslo así, llevados de gloria en gloria a tratar de maravillarnos con el contenido de lo que dice la Biblia. ¿Para qué? Para exaltar al Señor. A Timoteo, Pablo lo juramentó, ya lo encaró, por decirlo así. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, ¿qué? Que prediques la palabra de Dios. Y tenía una obligación solemne delante de Dios para eso. Y ciertamente, los oyentes de Timoteo tenían esa misma obligación. ¿Por qué? La obligación solemne de Timoteo era predicar. Y la obligación solemne, recíproca de las iglesias donde él predicaba era escuchar. ¿Y por qué? Porque Dios va a juzgar a vivos y a los muertos. Ya, el trato que le demos a la palabra de Dios, ciertamente Dios nos va a pedir cuentas por lo mismo. Tanto pastor tiene la obligación de transmitir el mensaje de Dios en los cultos de adoración, tanto los oyentes también entonces tienen la obligación y el deber delante de Dios de ¿qué? De participar en el culto de adoración. ¿Cómo? Escuchando la palabra de Dios. Dios nos va a juzgar entonces por cómo atendemos su palabra. Teniendo esto en mente de la centralidad de la predicación, de la centralidad o de la participación total de todos en el culto cristiano, nuestros hermanos presbiterianos en el Catecismo Mayor de Westminster, pregunta 160, ellos lo resumían así: ¿qué se exige de quienes escuchan la predicación de la palabra de Dios? Respuesta: de los que escuchan la predicación de la palabra de Dios se exige que asistan a escucharla con diligencia, preparación, oración, que examinen lo que escuchan por medio de las Escrituras, reciban la verdad con fe, amor, humildad, prontitud de mente, como palabra de Dios, que mediten y hablen de ella, la guarden en sus corazones y demuestren en sus vidas los frutos de ella. Notemos cómo nuestros antepasados lo primero que dicen es ¿qué se demanda de nosotros? Ya que la escucha de las Escrituras o el oír de las Escrituras es parte del culto, debe haber alguna manera entonces que eso cale en nosotros. O ¿cómo participamos del culto escuchando la palabra de Dios? Podemos verlo así. Número 1, decían los escritores del catecismo, que asistan a escucharla con diligencia, preparación y oración. Notemos entonces, primero enfatizan el hecho de que es necesario, uno, asistir. ¿Por qué? Porque ciertamente la adoración de la iglesia como tal no se da en privado. Ciertamente nosotros tenemos adoración privada y debemos tenerla día con día, pero cuando hablamos de la adoración congregacional, es algo que solo se da cuando la congregación está reunida. Hay transmisión por internet que puede ser una bendición, ciertamente, pero no está adorando a Dios congregacionalmente. Ya, es claro, sí puede ver la transmisión, pero usted está adorando allá en su casa, no con nosotros aquí. ¿Por qué? Tengamos el concepto claro, es adoración congregacional. Pablo lo decía en 1 Corintios, cuando os reunís como iglesia. Nos reunimos como iglesia aquí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para honrarlo a Él, para participar de los sacramentos, para participar del culto público como tal. Entonces, lo primero que se espera de todos nosotros para participar de la bendición de la palabra de Dios, leída, predicada y escuchada es, como lo dice esta pregunta, que asistamos a las reuniones de la iglesia.
¿Y cómo? Aparte de asistir, con diligencia, preparación y oración. Porque nuestros hermanos también entendían que somos débiles o sencillamente podemos ser desinteresados, pecadores. ¿Y qué pasa? Podemos estar físicamente aquí, pero nuestros corazones pueden estar fuera del culto. Y por ende ellos lo recalcaban, que asistan a escucharla con diligencia, preparación y oración. Entonces, para ir terminando, mis hermanos, entendámoslo así. La adoración, enfoquémosla aquí congregacional, es algo que no se hace individual, es algo que no se hace a distancia, sino que es estoy codo a codo con mis hermanos, estoy hombro a hombro con ellos, y venimos juntos entonces, ¿a qué? A leer las escrituras o a que nos las lean y escucho. Vengo a la iglesia, ¿a qué? Porque la palabra es predicada y debo estar atento entonces a esa palabra predicada. Y todo eso conlleva que la palabra debe ser escuchada. Y aquí siempre recalco algo, mis hermanos. Creo que esto debe quedarnos claro a todos. Y es, a nivel general, tanto los ancianos de esta iglesia o cualquier otra persona que, digámoslo así, se le encomiende la labor de predicar, tanto los que prediquen como los que escuchan, delante de Dios estamos al mismo nivel de la obligación moral de venir a adorarlo. No es que, mira, el pastor está más obligado, por ende él debe ponerle más ganas para venir el domingo, no. Vamos a ser juzgados por Jesucristo, que juzgará a vivos y a muertos, de cómo nos comportamos con su palabra, leída, predicada y escuchada. Tenemos la obligación de venir a escuchar su palabra aquí, a como los ancianos de esta iglesia tienen la obligación de venir a predicarla. Y ahí siempre, desviándome un poco, aunque es escuela dominical, siempre es bueno, mis hermanos, tratar de aplicarlo. Y es, siempre meditemos en qué excusas pongo yo para faltar al culto. Siempre mediten eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, mis hermanos, tal vez los pastores de esta iglesia también se cansan, también se enferman, también se acuestan a las 4 de la mañana con niños enfermos. Y a diferencia, aquí van a estar predicando. Cosa que muchas veces uno recibe un mensaje de, y uno, ok. A lo que voy, mis hermanos, es examinemos nuestro corazón y entendamos que estamos al mismo nivel de obligación que los líderes de la iglesia en cuanto a la asistencia, y Dios, que juzgará a vivos y a muertos, nos va a traer a cuentas por eso.